Sean bienvenidos a nuestra exposición sobre el algoritmo de Prim. Mi nombre es María Núñez y mi grupo está conformado por mis compañeros Edgar Piña, Gilberto Meneses, Wilmer Pereira, Carla Hernández y Everson Urbano. La distribución de los contenidos es la siguiente. Mi persona les hablará un poco del funcionamiento del algoritmo, sus alcances y limitaciones. Seguidamente, mis compañeros Edgar Piña y Gilberto Meneses iniciarán la sesión práctica de nuestra exposición, explicando el primer ejercicio que preparamos para ustedes. Y por parte de mis compañeros Wilmer Pereira, Carla Hernández y Everson Urbano, tendrán un segundo ejercicio para una mayor comprensión. Nuestra exposición tendrá una duración aproximada de 25 minutos y al finalizar la misma, iniciará una sesión de preguntas con un tiempo establecido de 10 minutos, donde mi personal les indicará el inicio y finalización de la misma. Las preguntas podrán realizarlas en vivo por el grupo de la materia Teoría de Grafos, y mi grupo con gusto atenderá todas sus dudas. Habiendo explicado la dinámica de nuestra exposición, procedo a dar inicio a la explicación del algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es usado para encontrar el árbol de expansión mínima de un grafo no dirigido ponderado. Se utiliza comúnmente en problemas de redes para encontrar la ruta más corta dentro de una red de carreteras o la mínima cantidad de tuberías necesarias para suministrar agua a una ciudad. Los objetivos del algoritmo de Prim son los siguientes. 1. Encontrar el árbol de expansión mínimo. El objetivo principal del algoritmo es encontrar el conjunto de aristas que forman un árbol de expansión mínimo del grafo ponderado dado. 2. Mantener la conectividad del grafo. El árbol de expansión mínimo encontrado debe incluir todos los vértices del grafo original para asegurar que el grafo sigue siendo conexo después de eliminar el resto de las aristas. 3. Minimizar el peso total del árbol. El algoritmo busca minimizar el peso total de las aristas seleccionadas para formar el árbol de expansión mínimo. 4. Eficiencia. El algoritmo de Prim también tiene como objetivo ser eficiente en términos de tiempo y espacio para que pueda ser utilizado en grafos grandes y complejos. El algoritmo de Prim logra este objetivo seleccionando de manera iterativa la arista de menor costo que conecta un vértice en el árbol parcial con un vértice fuera del árbol. El proceso continúa hasta que todos los vértices están en el árbol y el árbol resultante es el árbol de expansión mínima. Los alcances del algoritmo de Prim son 1. Eficiencia. El algoritmo de Prim tiene una complejidad de tiempo de O e logaritmo de B. La complejidad de tiempo del algoritmo de Prim se refiere a cuánto tiempo tarda el algoritmo en encontrar el árbol de expansión mínimo. Esta complejidad se mide en términos de la cantidad de aristas y vértices que tiene el grafo. En particular, la complejidad de tiempo del algoritmo de Prim es de O el logaritmo de B, donde E es el número de aristas del grafo y B es el número de vértices. Para hacer que el algoritmo de Prim sea más eficiente, se pueden utilizar estructuras de datos como el heap binario o Fibonacci. Estas estructuras de datos permiten que el algoritmo encuentre rápidamente las aristas más cortas que aún no han sido consideradas en el árbol de expansión mínimo. En otras palabras, estas estructuras de datos hacen que el algoritmo sea más rápido y eficiente en la resolución de problemas con un gran número de vértices y aristas. 2. Garantía de optimalidad. Siempre encuentra el árbol de expansión mínima, lo que garantiza que la solución encontrada es la mejor posible. 3. Flexibilidad. El algoritmo de Prim se puede aplicar a una amplia variedad de problemas de redes, incluyendo la construcción de árboles de expansión mínima en redes de carreteras, tuberías, sistemas eléctricos, entre otros. Las limitaciones del algoritmo de Prim son 1. Grafo no dirigido ponderado. El algoritmo de Prim solo se puede aplicar a grafos no dirigidos ponderados, es decir, aquellos grafos en los que cada arista tiene un peso asociado. 2. No es apropiado para grafos densos. Si el grafo es denso con muchas aristas, el algoritmo de Prim puede ser menos eficiente que otros algoritmos como el algoritmo de Kruskal. 3. Ineficiente para grafos desconectados. Si el grafo original es desconectado, el algoritmo de Prim debe ser aplicado a cada componente conexa al grafo, lo que puede resultar en un aumento en la complejidad temporal. Para la implementación del algoritmo de Prim se necesitan las siguientes estructuras de datos. 1. Un grafo. Es la estructura principal que contiene los vértices y las aristas del grafo original. El grafo debe ser conexo y no dirigido para que el algoritmo funcione correctamente. 2. Una cola de prioridad. Se utiliza para almacenar las aristas conectadas a los vértices visitados y ordenarlas por peso de la arista. La cola de prioridad permite seleccionar rápidamente la arista con el menor peso en cada iteración del algoritmo. 3. Un conjunto de vértices visitados. Se utiliza para realizar un seguimiento de los vértices que ya han sido visitados por el algoritmo. Este conjunto se actualiza en cada iteración del algoritmo a medida que se agregan nuevos vértices. 4. Un arreglo o estructura de datos para almacenar el árbol de expansión mínimo resultante. Este arreglo o estructura de datos se utiliza para almacenar las aristas del árbol de expansión mínimo que se van agregando durante la ejecución del algoritmo. Formulación del algoritmo de Prim. 1. Selecciona un vértice inicial arbitrario y agrégalo al conjunto de vértices visitados. 2. Para cada arista que se conecta al vértice seleccionado en el paso 1, agrega la arista a una cola de prioridad, ordenada por peso de la arista.
3. Toma la arista con el menor peso de la cola de prioridad. Si los vértices en ambos extremos de la arista aún no han sido visitados, agrégalos al conjunto de vértices visitados y agrega todas las aristas conectadas a estos vértices a la cola de prioridad. 4. Repite el paso 3 hasta que todos los vértices hayan sido visitados o la cola de prioridad esté vacía. Al final del algoritmo se habrá construido un árbol de expansión mínimo que conecta todos los vértices del grafo. Funcionamiento del algoritmo de Prim. Pasos. 1. Se marca un vértice cualquiera. Será el vértice de partida. 2. Se selecciona la arista de menor peso incidente en el vértice seleccionado anteriormente. Y se selecciona el otro vértice en el que incide dicha arista. 3. Repetir el paso 2 siempre que la arista elegida enlace un vértice seleccionado y otro que no lo esté, es decir, siempre que la arista elegida no cree ningún ciclo. 4. El árbol de expansión mínima será encontrado cuando hayan sido seleccionados todos los vértices del grafo. Cuando dos aristas tienen el mismo peso dentro del algoritmo de Prim, se debe tomar una decisión sobre cuál de ellas seleccionar para ser incluida en el árbol de expansión mínimo. En este caso, se puede tomar cualquiera de las dos aristas, ya que ambas ofrecen el mismo valor y no afectarán el resultado final del algoritmo. En general, cuando se presentan empates en el peso de las aristas, se puede seleccionar una de las siguientes estrategias. 1. Selección arbitraria. Simplemente se elige una de las aristas al azar sin considerar ninguna otra consideración. 2. Selección basada en algún criterio adicional. Se puede utilizar criterios adicionales para decidir cuál de las aristas seleccionar. Por ejemplo, se puede elegir la arista que conecta los nodos más cercanos entre sí o la arista que tiene un menor grado de congestión. En cualquier caso, la elección de una u otra arista no afectará la validez del algoritmo y del árbol de expansión mínimo obtenido. He culminado mi exposición. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañero y siguiente expositor, Edgar Piña. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Piña y a continuación, junto con mi compañero Gilberto Meneses, les mostraremos cómo obtener o encontrar el árbol de expansión mínimo de un grafo, haciendo uso del algoritmo de Prim. Dicho grafo debe cumplir ciertas condiciones para que el algoritmo pueda ser aplicado. Debe ser conexo, no dirigido y ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Conexo quiere decir que debe existir un camino entre cualquier par de vértices del grafo, es decir, que sin importar cuáles vértices sean escogidos, estos deben estar unidos de forma directa o indirecta. Mientras que un grafo no dirigido es un grafo en el que sus aristas no tienen una dirección específica, lo cual significa que la relación entre dos vértices es simétrica. Y ponderado significa que cada una de sus aristas tiene un peso o valor asociado que indica la relación entre los vértices que conectan. Estos valores pueden representar diferentes cosas según el contexto del problema. Por ejemplo, la distancia entre dos ciudades, el costo de viajar de una ciudad a otra, etc. Estos valores se pueden representar como números enteros o fracciones. También depende de lo que representen. Si representan costos, pueden tener decimales. Este algoritmo generalmente es utilizado para el ahorro de recursos y sus usos mayormente tienen que ver con la implementación de cables de redes, de servidores, etc., aunque también puede utilizarse para carreteras, vías férreas, entre otros. En pantalla tenemos un grafo, el cual se ajusta a cada una de estas condiciones y está compuesto por 12 vértices y 24 aristas, y tiene el siguiente enunciado. Considerando que los vértices son ciudades, las aristas una representación de la conexión de las ciudades a través de una red eléctrica y los pesos de cada arista muestran en kilómetros la cantidad de cableado requerido, se desea construir una red eléctrica que conecte las ciudades utilizando la menor cantidad de cableado posible. Es aquí cuando el algoritmo de Prim entra en escena, ya que nos permitirá, en este caso, encontrar la red que conecte a todas las ciudades utilizando la menor cantidad de cableado posible. Podemos aplicar el algoritmo de Prim para conseguir un árbol de expansión mínimo en este grafo y así dar con una solución al problema planteado. Antes de comenzar, debemos considerar que se puede iniciar desde cualquier vértice. En este caso, comenzaré desde el vértice 1 e iremos enlazando. Este vértice 1 tiene 3 aristas que inciden en él, y las 3 aristas tienen el mismo peso. Si hay más de una arista con el mismo peso incidiendo en el mismo vértice, se debe tomar la primera en la ordenación de aristas. En este caso, la que conecta el vértice 1 con el vértice 2, así que enlazaremos estos dos vértices. Una vez enlazado el vértice 1 con el vértice 2, debemos buscar la arista adyacente a los vértices 1 y 2 que contenga el menor peso. Como observamos, es aquella que conecta el vértice 2 con el vértice 4 y su peso es 2. Por lo tanto, enlazaremos el vértice 2 con el vértice 4. Ya tenemos un total de 3 vértices enlazados. A continuación, mi compañero Gilberto Meneses se encargará de explicar el resto del ejercicio y de darles una conclusión.
Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Meneses. A continuación, explicaré el resto del desarrollo del algoritmo PRIM. Entre los vértices 1, 2 y 4, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el 4 ya que tiene la arista incidente de menor peso 2 que va de 4 a 7. Entre los vértices 1, 2, 4 y 7 ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el 7 ya que tiene la arista incidente de menor peso 2 que va de 7 a B. Debemos seguir repitiendo estos pasos hasta completar el árbol de expansión mínimo, cuando todos los vértices hayan sido conectados. Por lo tanto, seguimos en la búsqueda de las aristas incidentes de menor peso que no hayan sido seleccionadas y que no formen ciclos. Entre los vértices 1, 2, 4, 7 y B, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso, que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el B ya que tiene la arista incidente de menor peso, 1, que va de B a 8. Entre los vértices 1, 2, 4, 7, B y 8, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el 8 ya que tiene la arista incidente de menor peso, 1, que va de 8 a 6. Entre los vértices 1, 2, 4, 7, B, 8 y 6, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el 6 ya que tiene la arista incidente de menor peso, 2, que va de 6 a 3. Entre los vértices 1, 2, 4, 7, B, 8, 6 y 3, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el 3 ya que tiene la arista incidente de menor peso, 2, que va de 3 a 5. Entre los vértices 1, 2, 4, 7, B, 8, 6, 3 y 5, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso, que no se haya seleccionado y que no forme un ciclo. Se selecciona el B ya que tiene la arista incidente de menor peso, 2, que va de B a A. Entre los vértices 1, 2, 4, 7, B, 8, 6, 3, 5 y A, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el 6 ya que tiene la arista incidente de menor peso, 3, que va de 6 a 9. Entre los vértices 1, 2, 4, 7, B, 8, 6, 3, 5, A y 9, ya conectados mediante aristas, se va a seleccionar cuál vértice tiene una arista incidente de menor peso, que no se haya seleccionado y que no forme ciclo. Se selecciona el A ya que tiene la arista incidente de menor peso 9, que va de A a C. En conclusión, el ejemplo presentado muestra cómo se aplica el algoritmo de PRIM para encontrar el árbol de expansión mínimo de un grafo, a través de la selección de aristas de menor peso que no formen en ciclos. Se van conectando los vértices del grafo hasta que se haya construido el árbol de expansión mínimo. En el ejemplo se muestra paso a paso cómo se van seleccionando las aristas de menor peso entre los vértices ya conectados hasta que se haya conectado todos los vértices del grafo. Una vez obtenido el árbol de expansión mínimo, se deben sumar todas sus aristas. El resultado de la suma de las aristas es de un total de 29. Esto significa que la cantidad mínima de cableado necesario para conectar todas las ciudades es de 29 kilómetros. A continuación, mi compañero Wilmer Pereira iniciará la explicación del siguiente ejercicio. Mi nombre es Wilmer Pereira y voy a dar inicio al segundo ejemplo del algoritmo de PRIM. En este ejemplo tenemos un grafo ponderado el cual cumple con los requisitos del algoritmo.
se desea lograr distribuir los cajetines para la conexión de fibra óptica en los hogares, utilizando la menor cantidad de cableado posible para el enlace de los cajetines en una ciudad que abarca aproximadamente 100 hectáreas, considerando los vértices como las áreas en las que se requiere distribuir y las aristas representan los kilómetros de cableado. Así pues, se puede observar que en la figura tenemos 17 puntos de control que representan un cajetín para la distribución de la fibra. Además, tenemos un total de 34 aristas que significan los caminos a recorrer para enlazar todos los puntos de control. Estas aristas poseen un número que significa la distancia en kilómetros. Si desarrollamos el algoritmo de Pring con éxito, lograremos optimizar la menor cantidad de fibra utilizada para conectar con todos los cajetines distribuidos en la ciudad. Procedemos al desarrollo del ejercicio. Para iniciar, tomamos cualquier vértice. En nuestro caso, elegiremos el vértice A para iniciar alfabéticamente, aunque pueden tomar el que más guste. Pues bien, las aristas incidentes son de peso 2, así que nos regiremos por el vértice que prosigue alfabéticamente, el vértice B. Ya hemos conectado los vértices A y B. Ahora seleccionamos una arista incidente de menor peso que no forme un ciclo. El vértice B es el de la arista de menor peso, 2, va de B a 4. Seguimos este procedimiento hasta que completemos el árbol de expansión mínimo. Tenemos conectados los vértices A, B y 4. Buscamos nuevamente otra arista incidente de menor peso que no forme un ciclo y no haya sido seleccionada. El vértice 4 es el de la arista de menor peso, 2, que va de 4 a G. Pues bien, ya hemos conseguido conectar los vértices A, B, 4 y G. Seleccionamos nuevamente una arista incidente de menor peso que no forme un bucle. Se elige el vértice G, ya que tiene la arista de menor peso 2, que va de G a H. Ya hemos conectado los vértices A, B, 4, G y H. A continuación, mi compañera Carla Hernández les seguirá explicando el ejercicio. Hola, soy Carla Hernández y voy a dar a continuación al ejercicio 2. Nos encontramos en el vértice H y observamos que H contiene dos aristas, desde H hacia I y desde H hacia F. Para saber cuál arista tomar, debemos ver el peso que poseen las aristas. La arista desde H hacia I tiene peso 2, pero la arista desde H hacia F tiene peso 1. Seleccionamos la arista que va desde H hacia F por tener el menor peso. Observamos que en el vértice F tenemos una arista de peso 1, que lo conecta con el vértice E. Por lo tanto, enlazaremos estos dos vértices. Ahora bien, el vértice E posee dos caminos, desde E hacia C y desde E hacia J. El camino desde E hacia C es indicado para recorrer, ya que es el que posee el menor peso. Su peso es 2. Nos encontramos en el vértice C y observamos que este vértice contiene 6 caminos, pero 4 de ellos no se pueden tomar ya que no cumplen con la regla del algoritmo Pring, que es no hacer conexiones con vértices ya utilizados. Estos recorridos son desde C hacia 4, C hacia B, C hacia A y C hacia F. Considerando que estos caminos no se pueden tomar, nos quedan los caminos desde C hacia D y desde C hacia J. Observamos sus respectivos pesos que son 7 y 2. Así que tomaremos el de menos peso, que va desde C hacia D. Estando en el vértice D, vemos que tiene dos caminos desde D hacia A y desde D hacia J. Ninguno de ellos se puede tomar. Observamos el grafo para ver cuál arista tiene menor peso. La arista que parte desde el vértice E hacia el vértice J tiene peso 3, mientras que el vértice H hay una arista de peso 2 que va hacia el vértice I. Por lo tanto, procedemos a enlazar estos dos vértices. Realizamos el mismo procedimiento. Verificamos las aristas de menor peso. Tenemos que desde el vértice E hacia el vértice J hay una arista de peso 3. Por lo tanto,
enlazamos estas dos vértices. Observamos el vértice J y no podemos trazar ningún camino, ya que una de sus aristas tiene un peso muy elevado y la otra nos llevaría a formar un ciclo. Utilizamos el vértice I, ya que este puede seguir un camino. La arista desde I hacia O es la que posee menor peso. Su peso es 7, por lo tanto uniremos estos dos vértices. Continuando con los pasos del algoritmo, nos encontramos en el vértice O. Tenemos una arista de peso 8 que conecta al vértice O con el vértice P, así que enlazaremos estos dos vértices. A continuación, mi compañero Everson Urbano se encargará de explicar el resto del ejercicio. Buenas tardes, mi nombre es Everson Urbano y voy a dar continuación al ejercicio 2. Ya hemos enlazado un total de 13 vértices. Debemos buscar la arista de menor peso adyacente a estos vértices. Observamos que hay una arista de peso 3 entre el vértice P y el vértice N, así que enlazaremos estos dos vértices. Realizamos búsqueda nuevamente teniendo en cuenta que no debemos formar un ciclo. El algoritmo nos permite que podamos regresar a un vértice que contenga una arista de menor peso, mientras no formemos ciclo. Entonces podemos retroceder al vértice P y tomamos el camino al vértice Q, ya que la arista que une a estos dos vértices tiene un peso de 5. Aún nos queda un total de 2 vértices por enlazar. Una vez situados en el vértice Q, podemos observar la arista de peso 15 que nos lleva al vértice M. Pero dicha arista tiene un peso muy elevado y no podemos tomar la arista de Q hacia N porque formaríamos un ciclo. Por lo tanto, hacemos el mismo proceso de regresar a un vértice que contenga una arista de menor peso. En este caso, la arista que conecta al vértice N y al vértice M tiene un peso de 9, así que tomaremos esta y enlazaremos estos dos vértices. Solo nos queda un vértice por enlazar. Estando en el vértice M, finalizamos conectando al vértice M con el vértice L, cuya arista adyacente tiene un peso de 8. Hemos obtenido el árbol de expansión mínimo de este grafo. Ahora debemos realizar la suma de sus aristas para dar con la solución al problema planteado. La suma nos da un total de 59. Esto significa que la cantidad de cableado mínimo necesario es de 59 kilómetros. Para finalizar, lo dejo nuevamente con mi compañera María Núñez. Podemos observar la aplicación de los pasos que caracterizan el algoritmo de Prim anteriormente mencionados en ejercicios que tienen lugar en la vida cotidiana, como lo es la conexión de Internet y las conexiones de electricidad, donde el uso del algoritmo de Prim tiene como propósito principal encontrar la ruta más corta para conectar todos los nodos de un grafo de manera eficiente. El algoritmo de Prim es una herramienta importante para la optimización de rutas y la planificación de redes en una variedad de aplicaciones prácticas. Ahora damos inicio a la sección de preguntas, la cual finaliza en 10 minutos. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan disfrutado de nuestra exposición del algoritmo de Prim.